de la fe. La justicia de la fe. ¿Cómo es el título? La justicia de la fe. En Salmos capítulo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos quieren un día ver el rostro del Señor? El hombre recto, dice la palabra de Dios, mirará su rostro. Porque Dios es justo y ama la justicia. ¿Sí están conmigo? No tenemos en este momento pantallas. Creo que tuvimos una falla técnica, pero ¿cuántos trajeron su Biblia? Bueno, vamos a orar para que Dios les regale Biblias. O si quieren, ahí en la librería venden Biblias para que tengan una Biblia. Yo soy de los que sigue creyendo a la antigua. Para mí tener una Biblia física es súper importante. Yo no sé si para ustedes. Yo también la tengo en el celular, también la tengo en esta tableta donde preparo mis predicaciones, lo que Dios me da. Pero la Biblia física para mí es algo muy importante. Los invito a que tengan una para que la rayen, para que pongan ahí la anotación. Cuando Dios les habla algo, entonces ustedes le escriben ahí con el colorcito. Por ejemplo, a mí me gusta subrayar y cada tema para mí tiene un color, ¿sí? Entonces yo cuando me habla del Espíritu Santo siempre subrayo con azul. Cuando me habla de Jesús siempre subrayo con rojo. ¿Sí? Son cosas mías, pero me entiendo. Entonces cuando abro mi Biblia yo me ubico muy fácil. Y tengo varias Biblias, y tengo una Biblia para preparar sermones, una para mi lectura personal, tengo otras de consulta, tengo otra para predicar. O sea, sí me gusta estar ahí lleno de la palabra de Dios y estar pegado a esta Biblia. Pero bueno, ya la tenemos. Presten atención, por favor, lean conmigo. Dice la palabra: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea que ser justo es la regla. La regla para que podamos un día ver a Jesús es que seamos justos. Pero está dura, ¿no? Está dura porque ser justos, decía el rey David: ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién estará en el monte del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha levantado su corazón para cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y bueno, y ustedes allá leen el Salmo y dicen: no, pero la vaina está difícil, o sea, nos la puso demasiado alta. ¿Cuándo podremos estar ahí de verdad mirando el rostro del Señor? Y dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y bueno, hay una cantidad de versículos que hablan de esto. Entonces es donde nos paramos en una posición de mirar o hacia arriba o hacia adentro, porque no hay otra opción. Hacia afuera no existe. Si tú miras hacia los lados en este mundo, no hay una forma de poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Si tú miras hacia adentro, tú encuentras una naturaleza recreada, una naturaleza nueva que Dios puso ahí, y ves el Espíritu Santo de Dios. Entonces ves una luz, dices: bueno, por acá es la cosa. Miras hacia arriba y ves un Dios que te ama, un Dios que está contigo, un Dios que te espera para que pases la eternidad con Él. Entonces, si se tratara del buen comportamiento de alguien, créanme que ninguno podría entrar a esa eterna salvación. No se trata de nuestro comportamiento. La justicia de la que habla la palabra de Dios no tiene nada que ver con tu buen comportamiento. ¿Ya estás conmigo? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el problema es que nadie es justo. Romanos lo dice, capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuevo Testamento. Romanos es el corazón de la Biblia. Romanos es la transición de la ley a la gracia. Romanos es el libro que une las dos dispensaciones, el que nos ayuda a tener esa transición de pasar de una cosa a la otra. Lee Romanos. Yo creo que todo cristiano debería leer Romanos muchas veces. Romanos es muy poderoso. Y dice aquí la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que ahí todos estamos fregados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si están acá. Como dijo Camilo, es que se levantaron muy tarde hoy, díganme la verdad. Tienen sueño.
Semana Santa, todo el mundo está de vacaciones, hay muchos que están viajando, qué rico, espero que estén conectados ahí viéndonos por internet. Un saludo para todos los que en este momento están en una piscina disfrutando sus vacaciones, los amamos, les deseamos lo mejor. Pero bueno, estamos acá en la casa de Dios y ustedes, los que pudieron estar acá hoy, escogieron el mejor lugar donde estar un jueves en la tarde. De verdad que sí, es el mejor lugar, cerca de Dios. Pero entonces, volviendo al texto, dice la palabra: no existe nadie que haga lo bueno, no existe ni siquiera uno que haya cumplido con las demandas de Dios, que haya cumplido con las exigencias de Dios, nadie. Y si aquí nos pusiéramos a escarbarnos la vida entre nosotros, descubriríamos que ninguno logra cumplir con todos los requisitos y tener el perfil que Dios exige en su palabra para poder llegar a ese trono de Dios, a ese lugar santo, para poder habitar con Dios, para poder ver el rostro de Dios. Ninguno. Ahora, dice la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 20, si te saltas 10 versículos, no que los de la mitad no sean importantes, si puedes en casa leerlos todos, léelos, esto es maravilloso, pero no me da el tiempo para poder hacer un estudio de esto muy largo o muy completo, pero sí quiero dejarte en el corazón una verdad que espero sea una revelación para ti. Y si ya la sabes, bueno, que la recuerdes. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ningún ser humano en la tierra es justificado por portarse bien, por cumplir con las obras de la ley, los requerimientos de la ley. Si tú lograras, hipotéticamente diciéndolo porque nadie puede, pero si tú lograras cumplir con todo lo que dice la ley, ni siquiera así, porque todos resultamos siendo culpables de la ley. Nadie, dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que grave. Nadie puede cumplir con todas las demandas, con todas las exigencias que la palabra de Dios tiene. ¿Tú sabes cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuántos hay? 613 mandamientos. 613. Ahora te pregunto, ¿te lo sabes? ¿Alguien se sabe los 613 mandamientos? ¿No? Imagínense, ni siquiera nos lo sabemos y si vamos a decir que los estamos cumpliendo todos. Nadie. Pero la religión nos hizo pensar y nos hizo creer que nuestra salvación depende de nuestro buen comportamiento, que nuestra salvación depende de obedecer todo lo que la Biblia dice. Ahora, obedecer la Biblia es algo importante, claro, es poderoso, yo sé, no me vayan a malinterpretar, porque en la obediencia está el camino al éxito. Yo aquí lo he dicho muchísimas veces, pero Jesús vino a darnos vida y la vida la trajo Jesús, pero Él dijo también vida en abundancia. O sea que hay dos clases de vida cuando estamos en Cristo, ¿no? Porque si estamos en Cristo, pues es muerte, pero hablando de tú estás en Cristo, tú tienes vida, o puedes tener vida y también vida en abundancia. O sea, tú puedes tener la salvación asegurada por lo que Cristo hizo, no por lo que tú hagas. Pero si tú quieres tener una vida en abundancia, que Jesús también vino a traértela, entonces es cuando tú comienzas a buscar y a conocer todo lo que la palabra dice y comienzas a obedecer la palabra de Dios. Entonces podrás tener una vida abundante. ¿Sí estamos? Porque cuando tú lees las bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, y todas las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, todos ustedes ya saben eso de memoria. Todo lo que dice ahí la palabra de Dios, esas bienaventuranzas están acompañadas de condiciones, ¿cierto? Entonces tú puedes vivir una vida bienaventurada, una vida abundante a través de la obediencia, pero tu salvación no depende de eso.
Tu salvación depende únicamente de la obra que presentó Cristo en la cruz del Calvario para salvarte. No más. Que es por fe, claro. Por eso el título de esta predicación es La justicia de la fe. ¿Cómo es eso de la justicia de la fe? Es cuando tú logras, o no, tú no, Jesús en la cruz logró hacer que tú fueras declarado justo delante de Dios simplemente porque creas en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces fuiste declarado justo. Leímos al principio, en el primer versículo que leímos, Dios es justo, Salmos 11:7, Él ama la justicia y el hombre recto mirará su rostro. O sea, yo puedo llegar a ser justo, a ser recto, no por mi buen comportamiento, sino por creer que lo que Jesús hizo por mí en la cruz fue suficiente, y entonces yo ser declarado inocente, declarado justo dentro del Padre. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Porque no es por obras, es por gracia. O sea que entonces nos portamos mal, pastor, igual Jesús ya hizo. No, porque estarías invalidando esto, y además ya les voy a hablar de eso. No me adelanto mejor para no saltarme el tema. Tú estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes tu salvación asegurada, no por ti, sino por lo que Cristo hizo. Porque a través de su sangre tú fuiste lavado, fuiste perdonado, fuiste limpiado, y entonces ya no hay pecado en ti, ya no hay culpa en ti. Dios te ve con manos limpias, Dios te ve inocente, eres declarado justo. Por eso podrás ir delante de Dios, por eso podrás estar allí, porque solamente al cielo irán los justos. Solo que en el nuevo pacto la justicia no se trata de obras, se trata de la fe en Jesús. Amén. Un poquito complicado el tema. Este tema es un poco complicado, yo sé, porque para mí fue un choque al principio, ya que mi mentalidad era muy religiosa. Porque desde niños nos enseñaron o nos decían: si tú no te portas bien, Dios está bravo contigo. Dios no te quiere porque tú te portaste bien, mal. Cosas como esas nos decían. Uy, pilas, porque Dios no castiga ni con palo ni con rejo y cosas. Y eso se nos comenzó a interiorizar, y sin querer caímos en una religiosidad en la cual inconscientemente pensábamos que mi salvación, que mi vida, todo lo que yo tenga en esta vida, mi éxito, mi vida eterna, etcétera, dependía de si yo me portaba bien o no. Pero eso no dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor es que Dios te declara justo a través de tu fe en Jesucristo. Que si tú crees que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para pagar tu deuda, entonces tú puedes ser salvo, tú puedes ser inocente delante de Dios, y por eso tener entrada al cielo, al trono de Dios. Es solamente a través de la fe. Dice la palabra de Dios, para que veas un poco más lo que te estoy diciendo, en Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer buenos versículos acá, desde el 13 hasta el 25. Presten atención acá. Porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino, ¿por qué? Por la justicia de la fe. ¿Cómo es el título de esta predicación? La justicia de la fe. ¿Ok? ¿Sí estamos? Ok, entonces, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? Ira. La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Entonces la justificación es ¿por qué? Por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Quiero hacer una pausa acá. Tú sabes que tú eres hijo de Abraham
de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Tú sabías eso? ¿Cuántos hijos de Abraham hay acá? Hay una canción que cantábamos cuando éramos niños que se decía: el padre Abraham tiene muchos hijos. ¿Se acuerdan? Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Bueno, y ahí comenzamos a hacer la gimnasia. Pero es una canción linda. Está hablando acerca de lo que somos nosotros ahora. Somos declarados hijos de Abraham. Pero ¿cómo así hijos de Dios? Sí, hijos de Dios. Pero esto es por una razón. Porque un día Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Y entonces le hizo una promesa: yo te declaré justo porque me creíste. Un día toda tu descendencia será declarada justa porque me crea, sin obras, solo porque me crea. Y te levantaré hijos de cada rincón de la tierra. Dios le dijo a Abraham: y tu prole será mucha, y tendrás hijos como la arena de la playa en el mar, y tendrás hijos como las estrellas del cielo. Y Dios llevó a Abraham y le dijo: mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia, y te daré hijos de todo lugar. Y entonces ahora aquí está diciendo la palabra de Dios, Nuevo Testamento, que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando Abraham observó las estrellas, vio muchos punticos brillando, ¿cierto? Resulta que uno de ellos eras tú. Dios le estaba mostrando a Abraham todos los hijos que un día tendría de cada lugar del mundo, porque la arena del mar simboliza a los hijos de acuerdo a su linaje, lo que son musulmanes y judíos, y las estrellas del cielo simbolizan todos aquellos hijos que fueron hechos hijos de Abraham, pero no por una sangre humana, sino por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Podemos ser parte de ese linaje porque fuimos injertados, fuimos adoptados como hijos. No éramos pueblo, dice la palabra, pero ahora somos pueblo, porque de una sola sangre Dios hizo un linaje, dice la palabra. La sangre de Jesús, cuando se derramó en la cruz del Calvario, nos hizo ser partícipes de esta nueva naturaleza, de esta naturaleza de hijos, y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora, aquí está hablando de Abraham, quiero que sigas leyendo conmigo. Dice, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Me gusta tanto esta expresión porque eso es la fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es que todo es por fe con Dios, todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por fe, el evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, tú eres salvo por fe, tú eres sano por fe, tú vives por fe, tú comes por fe, tú morirás en fe, y cuando te vayas al cielo lo harás en fe, porque todo es por fe. No existe otro camino, no existe otra forma, porque nadie pudo cumplir con las demandas de Dios. Ya lo leímos, ninguno. Nadie pudo pagarle a Dios lo que le debía, porque el pecado era lo que hacía disensión entre Dios y nosotros, y como había tanto pecado en nosotros, no podíamos, no cumplíamos con las demandas de Dios. Por lo tanto, la deuda se agrandaba, se agrandaba, se agrandaba, y cada día estábamos más excluidos de esa gloria, de esa eternidad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que vino a este mundo a morir. El mundo hoy recuerda a Jesús, pero lo ven como un mártir, lo ven allá con cara triste en una cruz. Y no está mal, un poquito, está bien, porque ahí tú entiendes tu redención, pero no todos lo entienden, ¿no? Mucha gente lo ve como algo místico, más no como algo de verdad que les cambie la vida. Pero ese Jesús que nos pintan en Semana Santa se levantó de la muerte y está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria, y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él no se quedó en una tumba. El domingo vamos a hablar de resurrección. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Fuimos justificados, estamos leyendo acá en la palabra de Dios. Sigue leyendo. Él creyó. ¿Quién? Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe Abraham? Dando la gloria a Dios. Qué lindo eso, ¿no? Ya sabes cómo fortalecer tu fe.
Cuando te sientas débil en fe, ¿cómo se fortalece uno en fe? Dando la gloria a Dios. Tú das la gloria a Dios, das la gloria a Dios y tu fe comienza a crecer. Dice, se fortaleció en fe dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también, escucha, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tremenda palabra. O sea, esto se trata de creer. Dice aquí la palabra de Dios que a nosotros se nos cuenta la fe como justicia, igual que a Abraham. Cuando tú miras a Abraham, no era un santico. Lo que pasa es que uno predica a Abraham por el hombre de fe, pero Abraham, vean, Abraham un día se fue, Dios le dijo vete de tu tierra y se llevó a Lot, y Dios le dijo que dejara toda su parentela. Él se llevó a Lot, ¿se acuerdan? Y hubo problemas, eso un desastre por allá. Les tocó dividirse porque entre sus siervos estaban peleando. Luego a Abraham le tocó ir a rescatarlo porque se lo han llevado el rey de otros reyes se lo han llevado a Lot y él le tocó ir a pelear una batalla. Un día Abraham dijo que su esposa era su hermana y el rey de Egipto casi se acuesta con ella y el hombre la entregó, no es mi hermana, estaba bonita y le dio miedo y no dijo que era la esposa. O sea, miren el hombre de fe, ¿no? Miren el hombre que estamos hablando, él cometió muchos errores como nosotros, pero hizo algo bien, le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, dice la palabra que Dios lo declaró justo. O sea, todos los errores y los pecados que él tenía fueron quitados de en medio porque le creyó a Dios y para Dios su fe fue suficiente para salvarlo. Ahora, la fe es a través de Jesús, pero Jesús no había venido. No, él miró hacia adelante porque Abraham entregó su hijo cuando Dios se lo pidió y Dios le habló acerca de lo que iba a pasar. Abraham creyó en el sacrificio, Abraham creyó en que el Salvador vendría a la tierra y por eso su fe le fue contada por justicia. De hecho, en el antiguo pacto, cada persona que fue a descansar en esperanza lo hizo porque tenía su corazón puesto en el Salvador, aunque el Salvador no había venido aún a la tierra. Todos ellos, dice en Hebreos capítulo 11, esperaban la promesa, no alcanzaron a verla, pero murieron en esperanza, dice la palabra. Job dijo, no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás dijo, yo sé que mi Redentor vive, y un día me levantará de la muerte. David dijo, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y está hablando acerca de lo que Cristo vendría a hacer. Es algo muy claro, evidente en la palabra del Señor. Todos ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo de que el Salvador vendría al mundo y la fe fue suficiente para ser declarado justo delante de Dios. Entonces, o te portas demasiado bien para alcanzar justicia, lo cual es imposible, o simplemente crees en lo que Dios te dice, en lo que Cristo hizo en la cruz, y entonces eres declarado inocente delante de Dios. De eso se trata la justicia. Y por ende podrás ir a ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. O sea que es mejor aceptar la gracia de Jesús. Es mejor aceptar la gracia de Jesús. Es decir, Señor, tú moriste en la cruz, yo creo que tu sacrificio es suficiente para mi salvación, lo acepto y decido tener esa justificación que es a través de la fe. Porque a través de mis actos, de mis obras, a través de mi comportamiento, nunca lo alcanzaría. Nunca lograría ser declarado justo. Pero hoy decido creer en ti y esa fe, Señor, de acuerdo a tu palabra, es suficiente para yo ser declarado inocente delante del Padre, porque Dios ya no me ve directamente a mí, ahora Dios me ve a través de su Hijo Jesucristo, el Santo, 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 el Rey eterno, el Cordero inmolado. Su sangre me limpió de todo pecado. Yo estoy bajo la sangre, tú también lo estás, por eso Dios te ve inocente. Poderoso. Dios te ve inocente. Y entonces te da la primogenitura. Dios te da la bendición del primogénito, mejor. No te da la primogenitura, te da la bendición del primogénito. ¿Te acuerdas la historia de Esaú y de Jacob?
¿Se acuerdan de la historia? Esaú nació primero, se supone que él es el primogénito, ¿no? El que nace primero es el primogénito. Eran mellizos, pero uno salió allá colgado del otro. Ustedes conocen la historia también. Y Jacob nació de último. Y un día, pues Esaú no valoraba eso. Y Jacob se la peleó. Entonces un día estaba Esaú cazando, regresó con casa y Jacob había preparado un guiso de lentejas, un guisado de lentejas. Entonces Esaú llegó con hambre y le dijo: uy, deme esas lentejas que se ven ricas. Y Jacob le dijo: bueno, si me das tu primogenitura, yo te doy de mis lentejas. Un potaje que había hecho. Él no entendió el valor, él dijo: listo, hágale. La cambió, pam, 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 se comió sus lentejas. Jacob era muy inteligente, ¿cierto? Incluso dicen que era impostor, que era usurpador y muchas cosas más. Un día, cuando el papá ya estaba viejito, dijo: Isaí, llamen a mi primogénito, llámenme a Esaú, porque le voy a dar la bendición del primogénito, le dijo a la esposa. Entonces la esposa le dijo, le dijo al hijo, perdón, le dijo: ve, caza algo para mí, me traes de comer de lo que tú prepares y te voy a bendecir, te voy a dar la bendición del primogénito. Entonces él se fue a cazar. Y rápido la mamá, porque quería más al chino, al pequeño, a Jacob. Entonces fue y preparó rápido y le dijo: vaya, hágase pasar por Esaú. Métase y diga que usted es Esaú para que lo bendigan a usted. Además su hermano le dio la primogenitura, vaya, métase. Pero mamá, hágale, y le preparó rápido el guisado mientras el otro estaba cazando. Y entonces, pero mamá, es que mi papá se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, porque Esaú era bien peludo y él era bien lampiño, ¿sí? ¿Ustedes conocen la historia? Esaú era peludo, era muy velludo, pero Jacob era lampiño. Entonces, no, tranquilo, con la piel del animal, con el que preparamos acá, este guisado, entonces tú te lo vas a poner y te pones la piel encima y te haces pasar por tu hermano. No va a funcionar, hágale, que su papá ya está viejito. Entre, que eso no pasa nada. Yo me imagino la escena, ¿no? Esaú, Jacob entrando y temblando. Y su mamá: hágale, vaya. Y el otro: ay, bueno. Y entró y el papá le dijo: ¿eres Esaú? Entonces él dijo: sí, soy Esaú. No, pero tu voz no es la de Esaú. Sí, papá, yo soy Esaú. Acércate, déjame tocarte. Y el otro le pone la piel y la toca. ¿Eres Esaú? Sí, papá. No, pero es que no, tu voz no es la de Esaú. No, papá, soy Esaú, mira, aquí está lo que me pediste, come. El papá comió, ya estaba ciego, ¿no? Ya no veía bien. Entonces come. Bueno, está bien, Esaú, te voy a bendecir, y le dio la bendición del primogénito. ¿Sí? ¿Conocen la historia? Y salió Jacob con la bendición del primogénito. Y cuando llegó Esaú, se enteró que su hermano había usurpado eso. Ahora, él le había vendido la primogenitura, ¿no? Se pusieron bravos. Bueno, el todo es que lo persiguió. Pero hay algo lindo en esta historia, porque mira, eso es un cuadro de lo que es nuestra justificación, lo que es nuestra bendición y nuestra redención. Porque nuestro hermano mayor, Jesús, que fue a la cruz del Calvario y se entregó por nosotros, fue el que hizo toda la obra, fue el que hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y entonces ahora nosotros entramos donde el Padre, y el Padre nos ve a través de Jesús. ¿Eres Jesús? Señor, pues la verdad, no, me hueles a sangre, hueles a sangre. Tienes la ropa de Jesús, porque Jesús se quitó sus vestiduras y nos la dio a nosotros, porque Él se puso las nuestras y nos dio las suyas. Entonces Jesús nos toca, ¿no? Y nos bendice con la bendición del primogénito, porque así como Jacob entró y tomó el lugar de su hermano, nosotros entramos, y no es que estemos usurpando el lugar de Jesús. Lo que pasa es que Jesús nos lo entregó. Él se hizo culpable y fue castigado por nuestros pecados para declararnos a nosotros inocentes y para que no fuéramos castigados por eso. Jesús ya pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Ahora el Padre nos ve como a Jesús y nos da la bendición del primogénito. Eso es maravilloso, ¿no les parece? Eso es maravilloso. Es la bendición de ser declarados justos delante de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 5, está cuando Dios llevó a Abraham. La historia dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora mira la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén.
Y es lo mismo que el Señor te dice hoy. Dios te habla. Pero Señor, eso es difícil de creer. ¿Cómo que es difícil de creer? Tú simplemente créelo. Es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Si se tratara de obras, sería una religión más como cualquiera de las que hay en este mundo. ¿Que las obras son malas? No, no son malas, porque dice la palabra que fuimos salvos para buenas obras. Y que es más, la palabra dice que debemos hacer obras dignas de arrepentimiento y mostrar frutos de justicia. Gloria al Señor. Claro que son buenas, pero no nos salvan. La salvación no es por nuestras obras, la salvación es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No existe otra manera. Es la única forma de tu ser salvo, porque tu buen comportamiento, así sea el mejor, nunca alcanzaría para pagar tu deuda. Pero Jesús sí, porque Jesús fue perfecto, Jesús fue santo. Solo tienes que hacer algo, lo que hizo tu papá Abraham: creer a Dios. Y por creer a Dios, entonces tu fe te será contada por justicia. Y al igual que Abraham, serás llamado amigo de Dios, como dice en Hebreos, ¿no? Su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces tú simplemente cree. Creer es tan poderoso, porque creer te abre la puerta a la eternidad. Creer te abre el cielo. Creer hace que ese sacrificio presentado por Jesús sea suficiente para tu salvación. Creer es la única condición que Dios puso para que tú puedas heredar esa salvación. Ahora, creer tampoco es tuyo, porque dice la palabra que Dios repartió una medida de fe a cada uno. O sea, todos tenemos la fe para poder creer. Lo único que es tuyo es la decisión. Porque cada persona ya tiene la fe que Dios le puso, la cual es suficiente para recibir esta salvación que es por gracia. La fe es la mano que Dios te dio para recibir sus regalos. Eso es la fe. O sea, es que la fe ni siquiera es tuya tampoco. Dios te la puso. Lo único tuyo es la decisión. Nada más. Solo es que decidas, que digas: acepto, Señor, tu sacrificio. Hoy decido creer, hoy decido poner en acción esa fe que ya pusiste dentro de mí, porque la palabra dice que a cada uno de nosotros, que a cada persona en el mundo, Dios le puso la fe suficiente, la que le alcanza para creer y recibir esta salvación gratuita. Una vez la persona es salva, la fe comienza a ejercitarse y la fe comienza a crecer, para que ya no solo tenga la salvación que ya tuvo por la obra de Jesús, sino que también pueda recibir todo lo que Dios dice en su palabra que es para ti, para que puedas heredar todas las promesas que están en la palabra, porque con fe y con paciencia se heredan las promesas. O sea, la fe es todo para un hijo de Dios. El evangelio de Dios se revela por fe, para fe. Está escrito: el justo vive por la fe. Entonces no hay excusa, porque es clara la palabra de Dios. Cada persona, incluso el ateo, ya tiene fe en su corazón para recibir su salvación gratuita. Solo que no quiere, solo que no quiere tomar la decisión. Es muy diferente, pero ya él tiene la medida de fe necesaria y suficiente para ser salvo. Es una necedad, teniendo la oportunidad de ser salvo, no querer aceptar esa salvación. Por eso dice la palabra también que el necio dice en su corazón: no hay Dios. O sea, el ateo es necio. Necio, esa palabra tiene sinónimos como, por ejemplo, tonto. Es muy tonto aquel que dice: no hay Dios, porque en su corazón hay un impulso del cielo que lo llevará a Dios. Que él quiera pelear contra ese impulso es su problema, pero Dios se encarga de hacer su parte, y es de poner esa medida de fe suficiente para que él sea salvo. Ya otra cosa es que él pelee contra ese llamado divino que está diciéndole: hay un Dios, hay algo más, hay una eternidad, la muerte no es el final. Porque siempre cada persona, aún sin ser salva, tiene ese llamado de Dios, esa medida de fe repartida por Dios. Es por fe. Amén. No es por obras, porque si fuera por obras, entonces eso sería muy injusto. Injusto en el sentido que unos podrían hacer más obras que otros, ¿o no? Una persona que tiene mucho dinero podría hacer muchas más obras que una persona que no lo tiene, ¿sí o no?
Si fuera por obras, entonces estaría en ventaja el que tiene más oportunidad de hacer buenas obras. Pero no hay acepción de persona. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay raza, no hay nada de eso. Delante de Dios todos somos iguales. Cada uno tiene su medida de fe y cada uno tiene que creer en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario para poder ser declarado perfecto delante de Dios. Y ya. Y somos salvos por gracia. Qué lindo, ¿no? Ese es el evangelio de Jesús. Y si no es así, entonces sería una religión más. ¿Tú te imaginas Dios en el cielo recibiendo gente? Entonces recibe el mormón y le pregunta: ¿tú por qué estás acá? ¿Por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? Entonces el mormón le responde: bueno, yo viajé por el mundo, fui misionero llevando este mensaje, yo creí en el libro del Mormón y escuché todo lo que nos enseñó José Smith y por eso merezco estar acá. Entonces, bueno, venga el testigo de Jehová. ¿Usted por qué cree que yo lo debo dejar entrar acá? Bueno, porque yo repartí atalayas en los parques y golpeé las puertas y porque yo me la pasé predicando y a todo lo sacrifiqué mi vida para hacer esto. Ok. Bueno, venga para acá usted, el católico, ¿por qué cree que merece la salvación? Bueno, porque yo me confesé, porque yo recé siempre, porque yo pagué mis votos y fui de rodillas a Monserrate y viajé a Buga, hice muchas cosas y bueno, traté de hacer buenas obras, di a los pobres, etcétera. Bueno, y el musulmán siga: ¿usted por qué cree que puede entrar acá al cielo? Bueno, yo me inmolé, yo creí en el Corán y creí en Dios Alá toda la vida y di mi vida por esto, morí. Me exploté en un edificio con un chaleco de bombas y yo creo que por eso puedo estar acá. Ok. ¿Y el cristiano? ¿Usted por qué cree que puede estar acá? ¿Y qué tal el cristiano diciendo: no, porque yo me porté bien, porque yo fui juicioso, porque yo iba a la iglesia, porque me guardé virgen hasta el matrimonio? O sea, sería un religioso más, ¿no creen? En cambio, si el cristiano responde y dice: la verdad, yo no merezco estar acá, yo estoy acá por la sangre de Jesús, porque Jesús me redimió en la cruz del Calvario, porque Él pagó la deuda que yo debía. Yo no hice nada, el que lo hizo fue Jesús, yo simplemente creí en su sacrificio. ¿Saben qué va a decir Jesús? Siga. Esto es por gracia, no por obras, porque si fuera por obras estaríamos hablando de religiones. Es por gracia. Amén. Por eso nos llamamos cristianos. Un cristiano es uno que cree en Cristo, que cree que su Salvador es Cristo, que no se salva por sí mismo, que se salva por lo que hizo otro por él, Jesús. Yo no me salvo acá porque no, es que soy pastor. ¿Y qué tal yo llegando al cielo? No, yo fui pastor y bueno, tenía una iglesia de hechos, ya tú sabes, al pie del consejo ahí. Tú no sé si te diste cuenta, Señor, ahí en el barrio de la Soledad. Debo estar en la lista, mírame, búscame. Yo llegaba temprano todos los viernes, miércoles, abría la iglesia y cantaba también en los viernes de fiesta. Y predicaba, me echaba mis sermones ahí. Si estoy en la lista, búscame, Señor. Debo estar porque trabajé muy duro. Qué estupidez, ¿no? No, cuando esté ahí, yo sé que mi nombre está en el libro de la vida porque fue escrito con la sangre del Cordero, de Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, no porque querramos alcanzar algo. Esto es una expresión de amor, es el fruto de nuestra salvación, porque es imposible vivir una vida de pecado después de conocer la gracia. Porque la gracia no es el permiso para pecar, la gracia es la habilidad para no pecar. Es poder de Dios en nosotros que nos santifica, que nos hace perfectos, que nos limpia. Ya nos hizo perfectos interiormente gracias al sacrificio de la cruz, porque fuimos declarados justos. Tu espíritu es santo, santo delante de Dios, y en ese lugar santo vive el Espíritu Santo. Pero desde dentro el Espíritu Santo ahora te santifica por fuera. Ahora tus acciones se convierten en santas. Ahora tu vida comienza a santificarse, tu mente comienza a santificarse, tu acción, tus palabras comienzan a santificarse. Todo comienza a ser como Dios y vas creciendo y cada día te pareces más a Cristo, porque la gracia es un poder del cielo en una persona, transformándola a imagen del Dios que está en el cielo. Eso es la gracia. Y cuando predicamos evangelio de gracia, no estamos predicando un evangelio liviano, como muchos dicen. Ustedes predican gracia, eso es liviandad, eso es enseñar a la gente a tener vidas desordenadas. Qué pena. La gente de hechos es gente santa que ama a Dios con todo su corazón.
Porque se les predica el evangelio de verdad, el evangelio de gracia, de poder, la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y esa obra es tan poderosa en nosotros que nos comienza a santificar. Porque una persona que conoció la gracia, una persona que entendió la redención de Jesús en la cruz y su justificación, ahora va a darlo todo por ser como su Señor. ¿O no? Amamos a nuestro Señor y queremos ser como Él. Es más, hay otra situación, y es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, pecar se nos convierte en un problema. Porque ya no es como antes, que uno pecaba y qué chévere. No, ahora cuando uno peca duele mucho. ¿O no? Duele. El Espíritu Santo ahí te purifica. Eso se llama gracia. La gracia de Dios en ti. Dios puso el cielo en ti. Como me gusta como lo dice Mark Hankins. Hoy el cielo está dentro de ti. Un día tú estarás dentro del cielo. Por ahora tú tienes acá el respiro de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios en tu espíritu, que te purifica, que te limpia, que te santifica, porque no te deja ser un pecador, porque ya no es tu naturaleza. Dios cambió tu naturaleza y te declaró justo delante del Padre. Aleluya. Eso es gracia, eso es justificación a través de la fe. Eso se llama la justicia de la fe. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 4, 1 al 12. Vamos a leer otros 12 versículos acá. Este es de los temas que a mí más me emociona. De verdad, ¿no les parece precioso esto? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Otra vez lo repite. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Aleluya, me encanta eso. O sea, miren esa palabra, justifica al impío. O sea, el pecador, el más malo, el más mentiroso, el más mujeriego, el más borracho, el mentiroso, el que sea, puede ser justificado solo por creer en ese sacrificio de Jesús. Puede ser declarado inocente. El asesino puede ser declarado inocente solo por creer en que el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarlo. Inmediatamente es declarado justo. Y cuando es declarado justo por el Padre, ya no hay deuda, ya no hay culpa, ya no hay pecado, ya fue borrado su historial, el acta de decretos fue quitado. Entonces ahora el Espíritu Santo entra en acción y el asesino ya nunca más será un asesino. Porque el poder de Dios habita ese cuerpo, habita su espíritu, habita esa persona. Gloria a Dios. Dios justifica al impío. Aleluya. Hay una buena noticia, ¿no? Por eso el evangelio es buenas noticias. ¿Tú sabes qué evangelio significa eso? Buenas noticias. Eso significa evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando tú le hablas a un pecador y le cuentas esto, son buenas noticias para él. ¿Por qué? Porque el pecador anda con culpa. Porque el pecador anda con una conciencia sucia. Porque él cree ahí en su interior que merece lo peor por haberse portado tan mal. Que lo que le espera es algo terrible. Él lo sabe porque tiene una conciencia llena de maldad, llena de pecado. Pero cuando tú le predicas el evangelio y le dices, oye, solo con creer en Jesús, todo tu historial puede ser borrado y tú puedes ser declarado inocente delante del Padre. Dios te justifica solo a través de tu fe, porque Él justifica al impío. Solo recibiendo a Cristo en tu corazón, confesándolo como tu Señor, creyendo que su sacrificio fue suficiente para ti, entonces tú eres hoy declarado inocente delante del Padre. Ahora, ahí no termina. Ahora el Espíritu Santo vendrá a vivir dentro de ti porque te dará un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Cambiará tu naturaleza de pecado, pondrá una naturaleza nueva. Su Espíritu Santo comenzará a transformarte y tú ya nunca más serás la misma persona. Aleluya. Eso es poderoso porque son buenas noticias para el pecador. El evangelio son buenas noticias para el mundo. Por eso tenemos que predicárselo al mundo. El mundo tiene que saber que alguien en la cruz murió en el lugar de ellos. Tienen que saberlo. Pero a veces los cristianos se preocupan más por predicar religión que por predicar el evangelio de gracia.
Ay, pastor, pero entonces ¿por qué predica acá acerca de uno portarse bien, acerca de caminar en santidad? Obvio, porque ustedes son nacidos de nuevo. Cada palabra que se predique, el Espíritu Santo la toma, la procesa, la revela y la transforma dentro de ti. Entonces, por eso cada vez que tú vienes acá, estás educando tu alma, estás educando tu mente, estás santificándote. Dios, a través de su palabra, es que te purifica, purifica tu exterior, purifica toda tu vida, y la palabra llega al punto que se encarna para que todo lo que hay por dentro se exteriorice y las personas que te conocen puedan ver que tú eres diferente. Entonces, si es necesario congregarse, si es necesario ser educado con la palabra, si es necesario renovar la mente, Romanos 12 dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. O sea, sí es muy importante, pero no porque a través de eso estés ganando de tu salvación, no, porque tu salvación la ganó fue Cristo en la cruz del Calvario. Pero tú estás en un proceso de educar tu mente, de transformar tu alma a la imagen del que te creó. Entonces tú vas cada día más hasta el conocimiento pleno y tú te das cuenta que tu camino es de aumento en aumento, de triunfo en triunfo. El Señor va haciendo la obra, Él te lleva de gloria en gloria. Aleluya, ya no vivo yo, dice a Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque lo que tú hoy vivas en la carne, vívelo en fe, porque el Señor está trabajando en ti también. Aleluya. Sigamos leyendo. Entonces dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo repite. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué lindo, eso es Salmos 32, 1 y 2, ¿no? Acá Pablo está citando lo que dijo el rey David en Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Que dice Salmos 32, 1 y 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es ese? El nuevo nacido, la nueva criatura. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando David? Está hablando de ti, está hablando de mí. Somos bienaventurados porque Dios no nos culpa de pecado. Somos declarados santos. Aleluya. O sea, David estaba escribiendo en Salmos 32: bienaventurados todos esos que después de que Cristo venga a esta tierra no les van a inculpar de pecado, van a ser declarados inocentes, ya no se les va a cargar culpa. Gloria a Dios, somos nosotros, somos lavados con la sangre de Cristo. Pero sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, ¿sí estamos? Porque la circuncisión es la señal que Dios le dio a Abraham del pacto que había hecho con él. La circuncisión era la señal del pacto. ¿Estamos? Ahora, sigue diciendo: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Otra vez repite: que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Cuántos creyentes no circuncidados hay acá? Amén, gloria a Dios. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Esto es maravilloso. Es maravilloso, y creo que texto tras texto seguimos corroborando lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Esto se llama la justicia de la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 23, miremos otros versículos acá, por favor. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ok, ¿qué es ayo? Ayo es como
el que cuida al niño, ¿no? El significado es persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. O sea, el ayo es lo que nos ha enseñado. El ayo fue el que nos llevó a Cristo. ¿Sí? O sea, haz de cuenta la radiografía. ¿Sí? Cuando a mí me operaron de acá de la boca porque resultó que tenía un quiste ahí metido. Entonces la doctora Andrea, que se congrega acá en nuestra iglesia, toda querida, ella me hizo sacar una radiografía. Entonces yo fui, me acosté en la camilla, ella puso la radiografía y me miraba y miraba la radiografía, ¿cierto? Entonces miraba y miraba la radiografía. Y uno ve la cara del doctor y uno sabe más o menos cómo es grave la cosa, ¿cierto? Depende de la cara que ellos hacen. Entonces vino la cirujana, que fue otra persona, y entonces ella miraba la radiografía y la miraba y me miraba a mí. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Está muy mal la vaina? Ella me explicó, me dijo, mira, acá miró la radiografía, tomó un lápiz y me dijo, en esta parte hay un quiste, acá pasa esto, acá esto es lo que tenemos que retirar, nos toca abrir, sutura, abrir y mirar y limpiar, etcétera, y comenzó a explicarme, y ahí estaba la radiografía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tocaba hacer? Operar, o si no, no servía de nada. Tú sabes la ley que es la radiografía, es la que te muestra cuán mal estás, es la que te muestra el problema, pero es la gracia la que te opera, es la que te saca el quiste, es la que te limpia el pecado, la que te purifica, la que te quita el problema. O sea, la ley es nuestro ayo, fue la que nos enseñó lo que necesitábamos, porque sin ley nunca hubiéramos sabido que estábamos perdidos. Pero fue la ley lo que nos dijo, estás mal. Necesitas un Salvador, porque eso hace la ley, nos muestra la necesidad de un Salvador. Por eso la ley no es mala, la ley es muy buena, porque la ley nos lleva para que entendamos la necesidad de un Salvador. Lo que pasa es que la ley no puede salvarnos, solo nos muestra el problema. Para eso vino Cristo, para derramar su sangre en la cruz, para sacarnos el quiste del pecado, para limpiarnos, operarnos. Entonces cuando tú pones la radiografía, debes ponerla a la vez con el cirujano que te va a operar, o si no, no sirve de nada. Cada vez que tú miras la ley, no está mal verla, claro, y nosotros predicamos de la palabra de todo, porque el consejo debe ser completo, ¿no? Y toda la escritura es inspirada por Dios, y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Lo que pasa es que si tú pones la radiografía, nunca la pongas sola, tienes que ir al cirujano, tienes que ir a Jesús, es el que te opera, es el que pone el espíritu nuevo, el que te saca el quiste del pecado, el que te saca tu naturaleza de pecado y te hace una nueva criatura, para que entonces la radiografía sirva de algo. De lo contrario no sirve de nada. No sé si me estoy explicando, pero eso es la ley. Hay gente que quiere vivir en la ley, vivir en la radiografía. ¿De qué le sirve solo estar estudiando la radiografía? Mire, tremendo quiste. No, tremendo, esto está muy mal. Y miran todo el tiempo mirando radiografías. ¿De qué les va a servir? Se necesita que el buen cirujano intervenga para que haya una solución al problema. Y eso se llama gracia. Es por fe, no es por obras. Porque tú no puedes solucionar el problema que dice esa radiografía. Tú no puedes. Tiene que venir el que sabe, Jesucristo, a operarte, a hacer el cambio de naturaleza en ti, a transformarte, a poner su gracia, y no te va a cobrar nada por la operación. Lo único que tienes que hacer es creer y Él hará el resto. Eso es gracia. Qué poderoso, ¿no? Aleluya. Poderoso. Qué tremendo, ¿sí o no? Eso es gracia. Y créanme, yo cuando la doctora me miraba, el Espíritu Santo me mostraba esto que les estoy diciendo. Para mí eso fue como tan hermoso. Es como con mi hija. Estábamos nosotros haciendo una huertica, poniendo ahí las cosas, trabajamos muy duro, con mi hermano trabajamos todo un día levantando pasto, organizando para sembrar, luego sembramos lechuga, sembramos espinacas, sembramos una cantidad de cosas para tener ahí una huerta lo más de bonita. Llegó Luciana un día, mi hija de 6 años, con un letrero que decía la huerta de Luciana, y lo clavó ahí. Y yo la miré, yo le dije, hija, ¿y tú qué hiciste para decir que es tu huerta? Tú no has hecho nada. Nosotros aquí nos hemos al sol trabajado, nos salen ampollas en las manos, muy duro sembrando esto. Fuimos y pagamos las plántulas esas que sembramos y todo. Y ahora tú vienes con tu letrerito y pones la huerta de Luciana. No, esa es la huerta de papá, le dije yo.
Y él me dijo, no, es la huerta de Luciana. Es que a un hijo sí le queda muy fácil, a un niño le queda muy fácil entender la gracia. Entonces nos sentamos con mi esposa y fue una oportunidad perfecta para explicar lo que es la gracia. Tú no trabajaste, tú no hiciste nada, aún así tiene tu nombre esta huerta. Esto es la gracia. Tú no fuiste a esa cruz, tú no soportaste esos clavos, tú no derramaste tu sangre, tú no cargaste hasta ese monte esa cruz pesada, tú no fuiste colgado ni soportaste esa corona de espinas. Aún así, ahí está tu nombre en la herencia. Eres parte, eres dueño de esa herencia, no porque te lo ganaste, otro lo ganó por ti. Lo que pasa es que te amó tanto que te lo entregó como un regalo. Conquistó la muerte, conquistó vida eterna para ti y luego te lo entregó. Eso se llama gracia. Aleluya, eso es precioso. Esta huerta tiene tu nombre, sin haber trabajado, sin habértela ganado. Esta eterna salvación tiene tu nombre. Y cuando allá se pase lista, ¿cómo será eso de maravilloso? Cuando pronuncien tu nombre, cuando digan, Editer, por favor. Aquí está mi nombre, yo no trabajé. Ay, Jesús fue el que lo hizo por mí, pero aún así tengo derecho a entrar. Aleluya. Eleonora, por favor. Camilo, Juan Carlos, Oweimar. No, y si sigo nombrando aquí me demoro mucho. Silvia, Gladys y todos. Y comienza. Natalia, pues acá. Ruth. Enoch Pacheco. Ah, sí, acá está también, siga. Y entonces vamos a decir amén. Amén. Había una canción viejita que decía, cuando allá se pase lista. ¿Alguien se la sabe? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Si era así, Ruca? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Presente, aquí estoy, Señor. Esta huerta tiene mi nombre. En el cielo está mi nombre. Yo no gané nada, yo no hice nada, yo no trabajé por esto. Jesús pagó el precio para que yo fuera redimido. Aleluya. Ahora soy llamado linaje de Abraham. Ahora se ha manifestado esta justicia, dice la palabra de Dios acá, donde estamos leyendo en Gálatas, ¿cierto? Ahora somos linaje de Dios. Ahora la ley nos llevó a Cristo, nos mostró, fue la radiografía, pero eso es por gracia, dice la palabra, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Escucha, venida la fe, ya la ley te mostró el Salvador. Una vez tienes el Salvador, ya no estás bajo la ley. La ley solo fue quien te guió a Cristo. Pero una vez estás en Cristo, ya no estás bajo la ley, o si no estarías bajo maldición. Pablo dice, ustedes ya no son esclavos del pecado, ya nunca más la carne se enseñoreará de ustedes, porque ustedes no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ustedes tendrán victoria sobre su carne solamente si viven en la gracia, porque en la ley tendrán maldición, porque dice la palabra, lo que le da poder al pecado es la ley. Es la ley. Pero ¿cómo así? Claro, cuando tú no sabías que algo era malo, no sentías ganas de hacerlo, pero cuando supiste que era malo, algo pasó y te dio ganas de hacerlo. Dile a un niño, no toques eso, a ver qué hace. ¿Sí o no? Le dices esto al niño, mira, por favor no me vayas a tocar ahí. Él de una vez comienza. Tú te vas y lo miras así por un ladito y le va a dar vuelta, va a mirar, pero ¿qué es lo que pasa acá? Es que la ley le da poder al pecado. Por eso la ley no soluciona nada. Pero ya una vez salido del ayo, ahora estás bajo la gracia. Y si estás bajo la gracia, entonces ya no hay maldición. Y sigamos leyendo. Dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están felices por eso? Eso es una belleza, ¿no? Eso es una bendición. Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Qué poderoso. Y déjame leerte la última para terminar, porque yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero leamos Romanos 3:21 y ya. Pero ahora, Romanos 3:21, escucha. Ahora, esto tiene mucho. Si les mostrara mi bosquejo, me falta un montón, pero solamente quiero darles esta última cita. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Aleluya. ¿Tú sabes qué es redención? Redención es liberación de personas de alguna condición de esclavitud o de prisión. Eso es redención. O sea, tú fuiste redimido. Dios te sacó de la prisión, te sacó de la esclavitud mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa remoción de la ira por medio de una ofrenda. Escucha eso. Remoción de la ira por medio de una ofrenda. O sea, ¿qué es propiciación? Para sintetizar mejor esta idea, propiciación quiere decir que la muerte de Cristo satisfizo las exigencias de Dios. Eso quiere decir propiciación. O sea, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús satisfizo las demandas del Padre. Lo que Dios exigía, Jesús lo cumplió y su sangre fue acepta por Dios. Por eso dice aquí la palabra: en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Aleluya. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces quiero que escuches: ¿a quién justifica Dios? Al que es de la fe de Jesús. Yo les pregunto: ¿aquí hay alguien que sea de la fe de Jesús? Somos cristianos. Creemos en Jesús. No existe otra manera de ser justificados. Y recuerda, la palabra, lo leímos al principio: Dios es justo y solamente con Dios morará el justo, nadie más. Y vemos que la única forma de llegar a ser justos es con nuestra fe en Jesucristo. No existe otra manera. No se trata de tu buen comportamiento, no se trata de tus buenas obras. Se trata de creer en que la obra de Jesús fue suficiente y por medio de ella tú puedes ser salvo. Gloria a Dios. Y luego dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Nadie puede jactarse. Aquí alguien puede decir: uy, es que yo merezco más el cielo que tú. Porque nadie, aquí nadie puede jactarse. Uy, es que tú eres pastor. No, tampoco. Tú y yo vamos a entrar al cielo solamente y únicamente por la obra de Jesús en la cruz. La jactancia queda excluida, dice aquí la palabra. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos justificados están esta noche acá? Justificados por la sangre de Jesús. Esto es tan hermoso. Esta es la palabra de Dios que mora y permanece en nuestros corazones. Y si tú ya estás muerto al pecado, tú ya no tienes que vivir en él. Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Y una de las cosas que Dios sabía desde el principio es que tú no podías. Que no podías. Por eso fue necesario enviar a un Salvador. Porque tú no podías. Yo tampoco podía. Entonces fue enviado alguien que lo hiciera por ti. Alguien que hiciera lo que tú nunca pudiste hacer. Jesús. Jesús con su sangre limpia no pecó. Nunca pecó. Pero aún así murió.
lo cual era algo controversial, porque no podía morir alguien que no haya pecado. Por la ley del cielo, por la ley de Dios, si alguien no peca no tiene por qué morir, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que trae la muerte es el pecado. No obstante, Jesús murió sin haber pecado. Él no pecó. Y lo peor, fue castigado de una manera muy cruenta, como si fuera el peor de los pecadores, como si fuera el más criminal de toda la historia, como si fuera un asesino, un violador, no sé. Fue castigado a pena de muerte, entregado en ese lugar, abandonado por Dios, abatido, afligido, dice la palabra del Señor. Porque los pecados que él cargaba no eran sus pecados, sino eran tus pecados y mis pecados. Y fue castigado por esos pecados. Por eso la muerte no lo pudo detener, porque fue hallado inocente delante del Padre después de haber sido declarado culpable por los pecados del mundo. Fue resucitado en gloria, se sentó a la diestra del Padre, y gracias a su resurrección se nos fue dada a nosotros la justificación, que es a través de la fe. Porque cuando resucitó de los muertos, llevó una ofrenda al Padre. ¿Te acuerdas? Él resucitó y unas mujeres lo vieron y él les dijo: no me toquen, aún no puedo, tengo que ir a mi Padre. Él se fue al cielo, presentó su ofrenda y regresó, y ahí sí lo tocaron. Le dijo a Tomás: mete tu mano, tu dedo acá en mi llaga, mete tu mano en mi costado, soy yo. Pero antes no, él tenía que presentar una ofrenda al Padre, tenía que ir y presentarse delante del Padre. Lo hizo. Y entonces fue válido su sacrificio, fue acepto por el Padre, hubo propiciación, satisfizo las demandas de Dios. Dios lo vio y dijo: bueno, ahora a través de tu sacrificio, que fue suficiente, cada persona que crea, que acepte en fe lo que tú hiciste, podrá ser declarado justo delante de mí. Porque la fe te borra tus pecados. La fe en Jesús te limpia tu historial. Y entonces ya no le debes nada a Dios. Y vamos al cielo por su gracia. La jactancia queda excluida por su gracia. Tú y yo nos presentaremos delante del Padre y podremos ver a nuestro Dios, porque hemos sido declarados justos y ya no hay culpa en nosotros. Hemos sido declarados santos gracias a la sangre limpia de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes, al que venció en nuestro lugar? Aleluya, aleluya, aleluya. Tú sabes que en el cielo está tu nombre y tú no trabajaste por eso, pero ahí está tu nombre. Eso es gracia. Y la gracia es algo muy sencillo. Solamente es aceptar lo que Cristo hizo por ti y ya. Es reconocer que Jesús es tu Salvador, que Él es tu Señor. Invitarlo a que viva dentro de ti, que ponga su espíritu en ti. Como dice Juan 1:12, si tú lo recibes y crees en su nombre, Él te da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Si tú no lo conoces aún, si tú no lo has aceptado aún como tu Salvador, y tú que me ves a través de internet y quieres aceptarlo hoy, es muy sencillo. Simplemente ora conmigo al Señor de esta manera. Dile: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te reconozco como mi único Salvador. Te invito a vivir dentro de mí. Te acepto. Creo que tu sacrificio fue suficiente para salvarme. Creo que con tu sangre preciosa fueron borrados mis pecados y fui limpio. Creo, Señor, que hoy me declaras justo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy te acepto y te reconozco como mi Salvador y decido seguirte. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Es mi oración a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, Padre, yo oro por esta iglesia hermosa. Justificados por tu sangre somos, limpios, declarados inocentes, porque tú, siendo inocente, te hiciste culpable por nosotros en esa cruz.
Hoy aceptamos esto, Señor. Hoy decidimos estar contigo siempre, amarte con todo nuestro corazón, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. En tu bondad, Señor, nos hiciste salvos y nos hiciste reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Gracias por tu justificación, que es a través de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dan la gloria al que vive, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que estuvo muerto pero vive? Jesús. Aleluya.